Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que cualquier cosa, pues les quiero nuevamente agradecerles esto de la última vez que nos vimos. Para mí fue una sorpresa bastante grata, muy bacana. Ahí tengo la de vino para la semana que entra. Ahí la tengo guardadita. ¿Quién más hay en fila? ¿Nadie más? Listo, les voy a compartir pantalla de una vez para que vamos a iniciar con esto. Ok. Hay algunos compañeros que me manifestaron que no podían estar, entonces comencemos de una vez. Bueno, por ahí vi que ya varios me mandaron el taller. Lo voy a revisar en cuanto pueda y a ponerle ese cero de una vez. Entonces, apenas lo tenga, yo les voy subiendo la nota. Ya les he subido la nota a algunos de la, de la, de la participación pasada. Hay algunos que por ahí están en deuda que no participaron la semana pasada, entonces vamos a ponerlo a participar de otra manera. Profe, Contame. esa nota la subió donde eso llega al correo o a la plataforma. Yo la subo a la plataforma, a la plataforma. De hecho, a ver, yo miro aquí una cosa. Está acá. Ustedes la ven así en la plataforma. Entonces, pueden ingresar y buscarla de ustedes. Y hoy voy poniendo aquí las que vayamos. Ay, ¿quién será este? ¿Será Manuela? No, No, ¿quién será este? No. A ver, yo, si me están avisando por aquí. No. No sé quién es. No sé quién es y me da susto porque es un nombre como raro. A ver, preguntemos aquí. Oiga eso. Chicos, si alguno está esperando en sala, me avisa por aquí porque estoy viendo a alguien en la sala de espera con un nombre raro. Ah, bueno, es Natalia. Ya la vamos ya la vamos Ah, sí, es que toca así. Toca así con sala de espera porque nos pueden hackear la reunión y maluco. Listo. Entonces, la semana anterior íbamos en esta parte donde estábamos hablando acerca de las razones. Ya todo esto lo hemos visto. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las razones para desarrollar las competencias laborales generales. Nosotros durante las clases que hemos visto en esta materia y en las anteriores, hemos hablado de competencias en términos generales y vimos parcialmente las competencias laborales. Ya empezamos, entonces ahora sí, competencias laborales específicamente y con profundidad en esta materia y vamos a ver cómo evaluamos estas competencias en el siguiente nivel. ¿Cuáles son las razones que el sistema educativo tiene para desarrollar competencias laborales generales, no específicas, sino generales, que son las que se desarrollan principalmente en el sistema educativo? Las específicas normalmente se desarrollan es ya en el desarrollo de una actividad, de una labor, a través de la experiencia y capacitación específica en cargos específicos, ¿sí? Entonces, dice la teoría que dentro de las razones que tenemos para desarrollar competencias laborales generales, dice que el sistema educativo, ¿sí?, presenta una prioridad o muestra una prioridad en el desarrollo de las competencias laborales generales, que en algunos lugares ustedes la van a ver con esta sigla, CLG, competencias laborales generales, por las siguientes razones, por ejemplo. Dice que hablamos pues de los cambios que han sufrido las organizaciones, ¿cierto? Eso lo hemos visto ampliamente, donde hablamos de que esos cambios sociales, políticos, económicos, etcétera, se han visto principalmente originados por la globalización de los mercados. Eso es una realidad
a manos llenas, que nosotros ya pues creo que incluso ustedes ya nacen con ese chip, ya ustedes vienen con ese chip preinstalado. A nosotros nos tuvieron que enseñar qué era la globalización y en qué consistían, y ustedes nacieron o crecieron en un mundo ya globalizado. Ya para ustedes eso es una vaina natural. Por ejemplo, hoy día lanzan un software o un programa o una aplicación de alto impacto en cualquier parte del mundo y casi que simultáneamente está llegando al país. Primero pasaban años antes de que llegara la tecnología aquí de cualquier cosa. Yo recuerdo cuando empezaron a salir, por ejemplo, las consolas de videojuegos, que se demoraban un montón para llegar acá, y ya aquí lanzan el Play 4 en Japón, en donde lo hagan, y aquí ya está ligerito, pues, en un momentico. No hay que esperar tanto. Entonces dice que se requieren nuevas organizaciones que estén basadas en redes y equipos de trabajo. Ojo, pues que eso es muy importante. Las organizaciones hoy día están basadas en redes y equipos de trabajo que usen tecnologías y que tengan procesos que sean flexibles, que tengan en cuenta a los clientes de los procesos. Ojo que cuando hablamos de clientes, no necesariamente estamos refiriéndonos en términos de ventas, ¿sí? Cliente es todo aquel que va a percibir un servicio o un producto que nosotros estemos generando en cualquiera de nuestras organizaciones o incluso si nosotros mismos somos nuestras empresas, hay personas que ellos mismos son su empresa, por ejemplo un barbero, o por ejemplo un abogado o un psicólogo, ¿sí? Él mismo es su empresa, o sea que también va a tener clientes. O clientes que reciben pues insumos para otro proceso. Cuando nosotros hablamos de clientes internos, por ejemplo, no estamos hablando de alguien que nos compra algo, sino que nos va a recibir un insumo que nosotros generamos. Cuando hablamos de tecnologías y procesos flexibles, se está haciendo intrínsecamente una relación o una apología al tema del cambio. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de equipos que estén dispuestos y que reaccionen positivamente a cualquier tipo de cambio sin previo aviso y sin mucha capacidad de reacción. ¿Cómo se puede lograr eso en una empresa? ¿Cómo podemos lograr nosotros en una compañía o en una microempresa o en un negocio que se pueda dar respuesta de manera eficiente y efectiva y eficaz ante el cambio? Lo acabamos de vivir, lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Usted antes pedía un domicilio y cuánto se demoraba. Yo esta semana estaba haciendo ese ejercicio, que uno primero pedía un domicilio al abuelo y se demoraban, y tenían un domiciliario que rayaba todos los carros que en la moto, el mismo, mejor dicho, ya no tienen uno, ya tienen por ahí 20 yo creo, o sea, tienen muchos. Tuvieron que cambiar rapidito o se iban a pique, ¿sí? En la vida real pasa mucho eso con las empresas, que hay cambios que no avisan, hay cambios que son inesperados y que no dan tiempo de prepararse. Cuando una compañía tiene procesos flexibles y cuando tiene gente competente, ¿sí? Esa capacidad de reaccionar y de responder efectivamente a los cambios marca la diferencia con las que no. Y las que no están preparadas para afrontar los cambios normalmente desaparecen cuando las condiciones del juego cambian. ¿Quién nos garantiza a nosotros que siempre vamos a tener las condiciones estables? Nadie. ¿Quién garantiza un mercado estable? Nadie. ¿Quién garantiza una sociedad que se comporte de manera estable? Nadie. Pregúntele a BlackBerry, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la BlackBerry? Fueron los primeros smartphones que tenían en su haber la posibilidad de chatear con otros que tuvieran los mismos equipos. Y estaban bacaneados, iban en coche. Y llegó WhatsApp y los quebró. Porque el único factor diferenciador que tenían era el poder chatear. Ya después de que se metió la aplicación de WhatsApp, adiós. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, profe. Entonces, cuando hablamos de la importancia de las competencias, entonces de una vez vamos lo asociando. El desarrollo de competencias laborales generales tiene mucho que ver con la capacidad de las empresas de
afrontar los cambios, ¿sí? De generar o de crear o de tener en su haber procesos que sean flexibles. ¿Por qué las competencias tienen que ver con la flexibilidad en los procesos? ¿Ustedes qué creen? Si yo tengo un equipo de trabajo donde tengo personas con múltiples competencias, con distintas competencias, pero bien formaditos y con hartas competencias laborales desarrolladas, ¿qué podrá pasar, por ejemplo, cuando se vaya una de las chicas para una licencia de maternidad de 6 meses? Que la puede reemplazar fácilmente cualquiera del equipo. Que cualquiera del equipo, si tienen múltiples competencias desarrolladas, podría entrar a cubrir esa vacancia temporal, ¿cierto? Y pongo ese ejemplo porque es uno de los cambios que más aporta los equipos de trabajo, ¿sí? Les decía ahorita lo que está pasando con el COVID. Ahorita está viendo noticias, entonces está viendo que negocios que han sido emblemáticos y muy exitosos aquí en Medellín ya lo están desmantelando. Están desmantelando Dulce de Sus Míos, están desmantelando Mango, están desmantelando, ¿sí? Porque su proceso no es flexible. Tienen una sola manera de subsistir y sin esta manera de subsistir, hay algunos que se han reinventado. Eso ya está pues como pelando ya lo de la reinvención pues está ya como aburridor, pero la verdad es que sí tocó. El país y todos los países, no hablemos del país de Colombia, hablemos de todo el país, todos los países, perdón, en el mundo, todas las organizaciones requieren de personas que sean versátiles y polivalentes, que vos la puedas tener en cualquier lugar y que de alguna manera laboralmente puedan defenderse, que no sean... Yo conozco gente que si la mueven de un puesto para otro, murió, ¿sí? Pero es gente que normalmente viene de un modelo de formación que es distinto al nuestro. A ustedes, a cada uno de ustedes, si por ejemplo mañana Mónica la sacamos de la papelería donde está trabajando del Ángel y la llevamos para una empresa a hacer otra cosa, debería estar en capacidad de asumir ese compromiso sin mucho trauma, ¿sí? Sin mucho trauma. Es más, de aquí a 6, 7 meses, diría uno que debería estar en capacidad, por ejemplo, de administrar el negocio donde está hoy, sin ningún problema, porque va a desarrollar competencias, ¿sí? Que hoy no tiene y que van a hacer que en el mediano plazo sea más versátil y más polivalente que hoy. Hoy puede que de pronto tenga dificultades porque no ha adquirido algunas competencias que va a desarrollar en el mediano plazo. Esa polivalencia y esa versatilidad hace que para la organización se queden oportunidades que cuando no están desarrolladas las competencias, no se tienen. Por eso es que es valioso y es necesario el desarrollo de competencias laborales generales en las personas que se están formando hoy día. Personas que sean capaces de adaptarse, que asuman los cambios de una manera propositiva y eficiente, que sepan leer el entorno de lo que está pasando. ¿Qué pasa en el entorno? Hay personas que la realidad las atropella, les dan la cara y ni siquiera se dan por enteradas. ¿Por qué? Porque sus competencias, las competencias que tienen desarrolladas no les permiten ver más allá de sus narices. Por eso yo les molesto tanto a ustedes, porque ustedes deben ir desarrollando las capacidades, deben ir desarrollando la capacidad de ir 2 pasitos adelante del resto de las personas, porque ustedes se están formando. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar por estos días qué será lo que nos viene en términos de economía para el país, en términos políticos, en términos sociales? ¿O simplemente hemos ido viviendo la cuarentena sin analizar mucho lo que viene para nosotros? A mí me gustan los negocios. A mí me gusta, en lo posible, hacer negocios, ir invirtiendo, hacer cositas. Y yo pienso que una persona que no proyecte o no esté mirando como 2 escalones más arriba de dónde va, qué va a pasar con su entorno, con la economía, con lo social, es muy probable que llegue a su edad adulta, como decimos nosotros, embalado, sin haber conseguido nunca nada en la vida y pasando dificultades. Y no hablo solamente de lo económico, ¿sí? Hablo también en términos de lo familiar.
Hablo en términos del crecimiento personal. Si uno normalmente no está mirando hacia adelante y viendo cómo se proyecta, ustedes no hacen parte de ese paquete. Porque el hecho de que ustedes se estén formando hoy día da señales de que ustedes sí están mirando hacia adelante. ¿Sí? Si no, allá estaban en la casa relajados haciendo nada y no se estaban preocupando. Pero yo sí les hago esa observación. ¿Cuántos de ustedes se han puesto hoy día a pensar qué es lo que va a pasar con la economía? Deberían, porque así le dan una lectura de para dónde va el tema laboral, para dónde va todo el tema de social, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este país? Y es bueno que lo hagan y empiecen a pensar en ustedes cómo van a reaccionar a eso. Hay una proyección de que se van a perder una cantidad importante de trabajos en el país en el mediano plazo, ¿sí? Y no es para uno preocuparse, es para empezar a pensar cómo se puede uno preparar para eso, qué acciones puede tomar, qué movimientos puede hacer. Si, por ejemplo, yo estaba pensando en una cosa y si no me endeudo, ya no me endeudo, espero más bien, ¿sí? Pienso con cabeza fría qué voy a hacer. Dice la teoría que las personas que desarrollan competencias son capaces de enfrentar y gestionar los cambios del entorno, de autodirigirse. O sea, que no tienen que esperar a que les estén diciendo qué hacer, sino que inmediatamente identifican oportunidades y van por ellas, las gestionan, se mueven, ¿sí? Tienen la capacidad de autoevaluarse. Ustedes se autoevalúan. Son exigentes con ustedes o son conformistas con ustedes. ¿Te han oído por el cuento del tipo al que le echaron a rodar la vaca? Nunca lo han escuchado. Consúltenlo por ahí, búsquenlo. El cuento del hombre al que le echaron a robar la vaca. Yo creo que Juan Sebastián, el niño mío, ya lo sabe, me lo contó la otra vez. Sí. Y es algo que tiene que ver con un campesino que estaba supremamente cómodo en su finca porque tenía una vaca que le daba leche para él y para vender. Y estaba ok. Y se le robó la vaca y se le mató. Búsquenlo, por ahí deben de estar. O al águila que no sabía volar, ¿sí? Que no se movía la rama. ¿Qué le hicieron? Le cortaron la rama para que volara. Uno cuando se está evaluando, cuando uno está evaluando sus propias competencias y sus propias capacidades, debe hacer eso con uno mismo. Uno no debe ser complaciente con lo que uno está viendo en sí mismo. Si usted sabe que hay competencias que le falta por desarrollar, busque desarrollarlas. No quiera creerse usted mismo el cuento de que las tiene. No se meta a mentiras, que usted a todo el mundo le pide mentiras, pero usted sabe que no. Y a la hora del té es que uno, mejor dicho, como dicen los abuelos, que el día de la quema se ve el humo. Ustedes pueden decirse lo que quieran, pero el día que necesiten demostrar que tienen las competencias es donde van a decir, bueno, yo por qué no me evalué mejor. Bueno, continuemos. Hay estudios que determinan o que han dicho que han hecho precisamente, ¿se acuerdan de la tríada que yo les decía a ustedes que trabajaba en el tema del desarrollo de las competencias en el sistema educativo colombiano? ¿Quiénes participaban para definir qué competencias se deben desarrollar? Las universidades o el sistema educativo, ¿sí? El gobierno, ¿sí? Y los empresarios. Esa triada, ese tridente, son los que interactúan para definir cuáles competencias debemos desarrollar en el sistema educativo colombiano. Las universidades nos sacan y no dicen vamos a formar profesionales con estas competencias, sino que tienen que estar conectados con el sistema productivo del país, o sea, los industriales, ¿sí? Los empresarios, y con el gobierno, universidades, o universidades no, instituciones educativas, gobierno y empresarios. Y hay estudios que les han ayudado a identificar a los empresarios colombianos unos vacíos bastante grandes, vacíos enormes, y limitaciones principalmente en los jóvenes que salen de la educación media y que aspiran a conseguir un trabajo, o sea, los pelados que están entre los 18 y los 23 años más o menos, se identifican vacíos bastante notorios
en términos del desarrollo de las competencias laborales generales. ¿Por qué creen ustedes que está pasando eso? ¿Qué ha pasado eso? ¿Por qué harán esos vacíos? Por el sistema educativo, no. Por el sistema educativo, sí. Bastante responsabilidad tiene el sistema educativo. En la clase anterior creo que habíamos empezado a hablar de un video que roba por ahí. Ahorita lo voy a buscar y se los voy a mandar. Donde había un abogado supuestamente demandando a la escuela por haber limitado el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de miles de estudiantes durante años. El sistema educativo, digo que entre muchos, es el que más lentamente ha evolucionado, por ejemplo, en Colombia. Las universidades siguen siendo las mismas, el sistema sigue siendo el mismo, los pensum sigue. Yo creo que un ingeniero que se haya graduado, por ejemplo, un ingeniero civil que se haya graduado en 1990, ¿sí? Y un ingeniero civil que se haya graduado el año pasado, la única diferencia que puede haber en lo que vieron, yo creo que tiene que ver con el uso de los software que han salido. Pero el modelo pedagógico, perdón, sigue siendo el mismo. Carreras por semestres, materias las mismas, el pensum básicamente el mismo. El modelo no ha cambiado mucho. Profe, es que se nota, nada más se nota con esta situación, que las universidades en este momento están colapsadas, no sabían cómo Embalada. reaccionar ante esto, las plataformas, los profesores no estaban preparados, pero ahí viene la noticia que a un profesor lo echaron por no tener internet. O sea, Hay países donde, por ejemplo, los modelos educativos de las carreras que son carreras como las ingenierías, los estudiantes tienen que empezar un proceso, no es como acá que los últimos 6 meses van y hacen unas prácticas a las carreras, sino que durante todo su ciclo de educación tienen que estar en actividades asociadas a la carrera que van a desempeñar, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos entiendo yo que los abogados tienen 5 años de práctica. O sea, parejo van estudiando y parejo están trabajando en buffets o en algunas oficinas jurídicas como aprendices, pero durante toda su carrera, no en los últimos 6 meses, sino durante toda su carrera, que de primer año, de segundo año, tercer año, hasta que llegan al quinto año y tienen la oportunidad de vincularse laboralmente ya como abogados o ir a hacer otras cosas, pero durante toda su carrera están practicando y están siendo sometidos a poner en práctica las competencias laborales generales que ellos deben de desarrollar para que desarrollen también específicos. Bueno. Y esto sí es muy importante y se los he repetido pues desde el principio, y es que el desarrollo de las competencias laborales generales sirve de base para la construcción del proyecto de vida de ustedes. ¿Sí? Recuerden esto, competencias laborales generales son las que sirven para cualquier tipo de empleo. Competencias laborales específicas son las que se desarrollan en un cargo, en una posición específica que tienen mucho que ver con la experiencia, con la experticia y con la capacitación que se recibe después de estar trabajando en un puesto como tal. Bueno. profe, qué pena, vuelves a repetir eso, las generales son cuáles. Competencias laborales generales son las que son transversales a cualquier tipo de trabajo. Son las competencias que son deseadas en cualquier oficio o cualquier cargo que vos vas a desempeñar. Por ejemplo, competencias que son así, por ejemplo, nosotros hablamos de la inteligencia emocional como una competencia que es transversal a cualquier oficio que vos vayas a desempeñar, ¿sí? Pero pueden haber competencias específicas, ¿sí? Que no se requieran sino en cargos específicos. Me explico. Por ejemplo, si estamos hablando de un neurocirujano, ¿sí? Él va a tener unas competencias generales laborales o competencias laborales generales que las necesita él como neurocirujano, pero que también la necesita un contador, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Un contador necesita orientación al logro, obvio, Sí, no. ¿sí?
y un neurocirujano necesitará orientación al logro. Obvio, obvio, ¿sí? Ambos la necesitan. Pero, por ejemplo, una competencia, pues, no sabría yo cuáles son las competencias específicas de un neurocirujano, pero me las imagino. La capacidad de atención y concentración de un neurocirujano debe ser muy superior. Sí, debe ser una competencia mucho mayor o mucho más deseada en un neurocirujano que en un contador. Estoy poniendo cualquier ejemplo. A usted un neurocirujano se le desconcentra, se le eleva y se pone a charlar y se le ve el bisturí, adiós. ¿Sí? Un contador se eleva y le toca borrar y volver a contar, pues no sé, digo yo, no es tan exigente. Obviamente cada cargo, cada cargo tiene las competencias que necesita en términos generales, en términos específicos. Un liniero de los que trabajan en EPM teniendo las líneas en las torres de energía. Sí, que les toca trabajar a 30, 40 metros de altura y a veces en línea viva. Debe tener unas competencias específicas para su cargo que no las tenga ningún otro, sino ese. ¿Sí? Competencias en términos de su capacidad de trabajar bajo presión, bajo condiciones climáticas extremas, trabajo en ambientes de riesgo eléctrico, ¿sí? No le Que no, puede dar miedo de la luz, que no la van a necesitar un odontólogo. ¿Cómo? no le puede dar miedo de la luz. Ni de las alturas. No, de hecho, antes debe tenerle mucho más respeto a la luz una persona que trabaje con eso. La persona que no le tiene miedo a la luz termina frito, porque no, entonces no le pone cuidado, no va a tener la precaución. Debe ser supremamente místico con el tema de los cuidados con la energía eléctrica, y si no tiene esa competencia no puede trabajar allí. Entonces dice que las competencias laborales generales que en adelante promoverán las instituciones de todo el país, urbanas y rurales. Estamos hablando de la realidad del país, de Colombia, en términos de las competencias laborales generales. En términos, a ver, en todo el país, que promoverán las instituciones de todo el país, urbanas y rurales, o sea, instituciones sean del campo o de la ciudad, académicas o técnicas, ¿sí? Públicas y privadas, se dividen en 6 clases. Ojo, pues, para que tomen nota de eso. 6 clases de competencias laborales generales. Hasta la otra vez habíamos hablado solamente de 2, que eran generales y específicas. Ya vamos a ahondar en las generales y estamos diciendo que esas competencias laborales generales son de 6 clases en este momento. Según el énfasis que hacen, sí, según el énfasis que hacen, entonces están clasificadas sobre lo intelectual, sí, o sea, competencias que tienen que ver con lo intelectual, sobre lo personal, sobre lo interpersonal, organizacional, tecnológico, o si se refieren a las competencias requeridas para la creación o de empresas o unidades de negocio, o sea, competencias asociadas al empresarismo ¿cómo es que se dice? O al emprendimiento. ¿Sí? 6. Intelectual, personal, interpersonal, organizacional, tecnológico y emprendimiento. Ustedes tienen estas diapositivas, yo las compartí ahí, ¿cierto? Bueno. Clases de competencias laborales generales. Entonces vamos a hablar de las competencias personales. Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos. Ojo, pues, no estamos hablando de las competencias y actitudes esperadas en los ambientes sociales o en los ambientes deportivos. No, estamos hablando de los ambientes productivos, o sea, en ambientes que tienen que ver con el trabajo, ¿sí? En la empresa, en el negocio, donde sea, pero que tengan que ver con el trabajo. ¿Cuáles ejemplos tenemos de esas competencias personales? La orientación ética, por ejemplo. El dominio personal. Ojo, pues que no es el demonio personal, no, es el dominio personal. Es distinto. Hay gente que no tiene dominio personal, sino demonio personal. La inteligencia emocional hace parte de esas competencias personales y la adaptación al cambio. Ahí tenemos 4 ejemplos de competencias que tienen que ver con lo personal.
Ojo pues, competencia laboral general de clasificación personal. Tienen que ver con su comportamiento en ambientes laborales o en ambientes productivos. Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. Un ejemplo de la orientación ética. Yo voy y le digo a Johan, hey Johan, hagamos una cosa, hermano. Es que sabe que yo tengo estos 2 billetes de 100.000 falsos. Recíbamelos y me tanquea a 50.000 y queda con los 100 y usted ya verá cómo lo mete por ahí. Y el man de ahí dice, hágale. Orientación ética en ese sentido. No hay. Es Bailas. mejor que pierda la mía. Orientación ética. Dominio personal. Bueno, yo creo que eso tiene que ver, ¿sí? No con la inteligencia emocional, que es una cosa distinta, porque la emocional tiene que ver específicamente con emociones. Pero, por ejemplo, dominio personal, ¿qué podrá hacer? ¿A qué les suena? Sara, usted no puede participar. Profe, ese dominio personal no es, por ejemplo, yo de la raya quiero atacar a alguien, controlarme. Eso no es dominio personal. Eso no es la inteligencia emocional. Ah, Dominio personal. Inteligencia emocional tiene que ver con cómo canalizamos nuestras emociones, ¿cierto? Con cómo las usamos de manera inteligente, ¿sí? El dominio personal yo creo que tiene que ver, pues yo tampoco estoy totalmente seguro, pero voy a consultar. El dominio personal entiendo yo que tiene que ver más con cómo yo controlo mis impulsos, no mis emociones, sino mis impulsos y mis deseos que tienen que ver con o mis gustos o mis ambiciones, ¿qué? ¿Cómo le dice? Ambiciones, deseos. ¿Qué diferencia hay entre un deseo y una necesidad? Ustedes saben. Yo me acuerdo de cositas y se las voy enseñando. Una necesidad es lo mismo que un deseo. No. Las necesidades se crean. Lo que se crean son los deseos. Las necesidades no se crean, las necesidades se tienen. Y usted las debe cubrir sí o sí, porque es una necesidad. Un deseo es algo que uno se crea, ¿sí? Chévere. Creado, y no es obligatoriamente necesario cubrirlo. La necesidad es sí. Yo tengo necesidad de alimentarme, sí o sí. No es que yo lo desee, tengo que alimentarme, ¿sí? Yo necesito ir al baño, no es que yo me lo crea. Tengo que ir, sí o sí, algún día. Algún día. Hay gente que pasa días, pero algún por día muy tengo que ir. analítico que sea, y Pero yo no necesito un iPhone. Yo necesito, la necesidad es comunicarme, la necesidad es de pronto incluso, ni siquiera es un celular, es comunicarme. Comunicarme es la necesidad. Que sea con un iPhone es un deseo. Ojo, pues, para que ahí van aprendiendo cositas. Entonces, el dominio personal creo que tiene que ver más con el control de lo que yo quiero, lo que deseo, no lo que siento. Eso es de las emociones. Inteligencia emocional. Entonces, quedamos claros. Competencias laborales generales. Personales tienen que ver con comportamientos en ambientes que tienen que ver con lo laboral, estrictamente laboral o productivo. Cuando oigan la palabra productivo, lo asocian con lo laboral. ¿Se acuerdan? Productividad. Bueno, competencias intelectuales. Entonces, esas competencias comprenden como todos aquellos procesos de pensamiento que un estudiante debe usar con un fin determinado. Con un fin determinado que tiene que ver con la solución de problemas en ambientes productivos. La creatividad, la toma de decisiones, solución de problemas, atención, memoria y concentración. ¿Sí? Son algunos ejemplos. Pueden haber otras asociadas a las intelectuales. Entonces, personales tienen que ver con actitudes y comportamientos en ambientes productivos. Intelectuales tienen que ver con procesos de pensamiento que el estudiante o el empleado, ¿sí?, debe usar con un fin determinado. Procesos de pensamiento. ¿Se acuerdan cuando les decía a ustedes en estos días que hay que aprender, hay que activar el piense? Les tenía una jefe que nos decía muy constantemente eso, muchachos, activen el piense. Activar el piense tiene que ver con poner en práctica las capacidades intelectuales que tengamos nosotros. Bueno,
Estamos a 3 minutos, podemos seguir todavía. Competencias empresariales y para el emprendimiento. Competencias de emprendimiento, pues esas sí son más fáciles de identificar. Son habilidades que son necesarias para que los jóvenes o las personas pues, a nivel laboral puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Eso es una competencia. Eso no es un don. Mucha gente, no, es que usted tiene el don para el negocio. No, eso es una competencia y eso se puede desarrollar. Usted puede que no haya nacido negociante. Usted puede que no haya nacido culebrero a los negocios y emprendedor, pero usted se puede formar y puede desarrollar esa competencia a través de la formación. Hay personas que usted las ve y que en su comportamiento y en su personalidad no pareciera que fueran emprendedores, negociantes y no sé qué, pero que desarrollan esa capacidad y la ponen en práctica. Por ejemplo, identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio. Elaboración de planes para crear empresas. Puede que yo no identifique la oportunidad, pero que sepa desarrollar el plan. Consecución de recursos también es una competencia. Hay gente que por aquí hay una, que consigue plata, se le ocurre la idea y sabe cómo hacer plata. Hay gente así. Capacidad para asumir el riesgo en mercadeo y ventas. Eso también es una competencia. Competencias empresariales y para el emprendimiento. Esas sí que son necesarias hoy día, hoy. Esas competencias. ¿Cuáles llevamos hasta ahora? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas clases? Llevamos 3. ¿Sí o no, Johan? Por allá dijo Johan que 3. Empresariales y para el emprendimiento. ¿Cuál otra? Intelectuales. Intelectuales y personales. Personales, intelectuales y empresariales para el emprendimiento. Bueno, ya se nos va a acabar este bloquecito. Arrancó rápidamente para que sigamos. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces paremos aquí y ya les vuelvo a enviar la invitación de la otra.